Bueno, buenos días. Hoy iniciamos con el tema 2 del programa de Física 2 de Geología, electrostática. ¿Sí? Aparte de esta clase teórica, vamos a ir dejando videos sobre los contenidos para poder avanzar con el temario. Entre los contenidos que vamos a ver en esta unidad están todos los relacionados a fenómenos eléctricos, que podríamos hablar primero, que es lo que vamos a hacer en esta clase, sobre fenómenos electrostáticos. Quisiera que ustedes vayan trayendo a la memoria ejemplos o situaciones en las que ustedes experimentaron o vieron algún fenómeno de tipo eléctrico. Ya sea cuando vamos a abrir, supongamos, la puerta de un vehículo o tocamos el picaporte de la puerta de la casa y sentimos como que decimos hay una descarga eléctrica, o en un día de tormenta, la caída de un rayo, ¿sí? O en general cualquier fenómeno relacionado con la electricidad, ¿sí? Si uno piensa en toda la tecnología que estamos en este momento usando, por ejemplo, para comunicarnos, básicamente, tiene que ver con la electricidad, ¿sí? Entonces, vamos a introducirnos en estos fenómenos, pero en esta unidad prácticamente vamos a ver todo fenómeno de tipo electrostáticos. La bibliografía que vamos a usar están puestitas ahí como foto. El Física Universitaria Siermaski, Young Friedman, tomo 2. Y el otro libro es el de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo, cuyo autor es Kip. Cualquiera de esos libros pueden ser utilizados. Básicamente, en esta cuestión introductoria voy a usar el Siermaski, y cuando vamos profundizando vamos a usar el de Kip. Bueno, para iniciar, como normalmente hacemos, vamos a compartir algunos ejemplos introductorios de qué cosas tienen que ver con la carrera, este tema que estamos iniciando. Y para eso les voy a compartir un video. La posibilidad parece ser las descargas electromagnéticas que ocurren cuando algunas rocas son puestas bajo presión. El área de Kobe tiene una gran concentración de cuarzo. Cristales como este son conocidos por producir una descarga incluso cuando son golpeados suavemente por un martillo en un laboratorio. El profesor Ikeya cree que la tensión en el lecho marino antes de los terremotos es mucho más dramática. Estas olas electromagnéticas paralizan a los animales y causan un comportamiento extraño. Los seres humanos podemos mostrar comportamiento inusual respondiendo a estos pulsos eléctricos. Y una fuerte posibilidad para... Bueno, vimos entonces fenómenos Y una fuerte de piezoelectricidad, ¿sí? Que es la capacidad que tienen algunos minerales que cuando son sometidos a presión, como en este caso este profesor estaba golpeando un pedazo de mineral, ¿sí? Adquieren en sus caras, las que están sometidas a presión, cargas eléctricas de signos contrarios en sus extremos. Y tiene aplicaciones. Entonces, por un lado, nos interesa esta propiedad que tienen algunos minerales para describir justamente esos minerales. Nosotros podemos describir la roca o los minerales a través de propiedades físicas.
aparte de dar la densidad o el peso específico, podemos dar la dureza, la rigidez, y en este caso, esta propiedad que tiene que ver con el cargarse eléctricamente por ser sometido a presiones. Uy. Aquí lo dejé porque es un ejemplo que me parece muy interesante, cómo se comunica la abeja con una flor. Una vez que la abeja salió a buscar flores para, digamos, extraer el néctar, la forma en que detecta la flor es porque la flor está cargada, ¿sí?, eléctricamente de manera negativa, ya vamos a analizar un poquito más, y la abeja, ¿sí?, adquiere una carga positiva al avanzar, digamos, en su vuelo. Cuando la abeja se carga eléctricamente, lo hace por fricción con el aire, ¿sí? Entonces, cuando se acercan, pueden intercambiar, si bien son fuerzas eléctricas muy débiles, pero lo suficiente para que haya un intercambio y que la abeja, con ese intercambio, por esa acción que sufre como si fuera una descarga eléctrica, ella lo relaciona con el color de la flor. Y después, bueno, tiene que ir a avisar a la colmena y ahí aparecen otros ritos que tienen que ver con otros fenómenos eléctricos que ya vamos a explicar también. Y esto lo que está a la izquierda es una cadena de ADN, ¿sí? Eh, es digamos, y a la derecha vemos la distribución de los átomos, ¿sí?, en unas moléculas que tienen que ver con ese ADN. Y si ustedes se fijan, pueden encontrar cómo aparecen signos negativos y signos positivos, que tienen que ver justamente con las cargas eléctricas. Ustedes saben que para que se produzcan reacciones químicas, básicamente tienen que interactuar los átomos intercambiando, por ejemplo, electrones. Eso es uno de los tipos de enlace químico. Entonces, en este caso, la forma en que se pueden, digamos, unir la tiamina con la adenina o abajo la citosina con la guanina, que forman parte de esta cadena de ADN, es a través de fuerzas electrostáticas. O sea que prácticamente podemos encontrar todo a nuestro alrededor fenómenos eléctricos, ¿sí? Por ahí alguien decía en algún libro de física que tenemos la nariz pegada a la cara por fenómenos que tienen que ver con la parte eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tenemos dentro de nuestros átomos o moléculas cargas eléctricas tanto positivas como negativas. Otro ejemplo, y que seguramente ustedes van a avanzar sobre este tema más adelante, tiene que ver con la superconductividad. Esto lo vamos a ver en particular en la próxima, en el próximo tema. No vamos a ver en superconductividad, pero sí la cuestión de la corriente eléctrica. Y bueno, ustedes saben que a nosotros podemos transmitir esas cargas eléctricas en movimiento que llamamos corriente eléctrica a través de materiales que reciben el nombre de conductores eléctricos. O sea que son materiales que no ofrecen demasiada resistencia a la circulación de las cargas eléctricas. En particular, en la superconductividad, esas dificultades se reducen prácticamente a cero, con lo cual podrían reemplazar materiales superconductores, digamos, el cobre, ¿sí?, o aquellos conductores que todavía, a pesar de que los usamos, ofrecen cierta resistencia a la circulación de cargas eléctricas. Pero ocurría que los superconductores, los materiales superconductores que se conocen hasta la fecha, necesitaban tener muy bajas temperaturas y ahí adquirían esa propiedad de superconductividad. Bueno, esto fue publicado hace 7 días
encontró un material que es superconductor a los 15 grados, o sea que, por eso que el título dice se calienta la superconductividad, pero realmente es un gran avance para la tecnología, ¿no? Por ahora se están estudiando los materiales. Y les digo que esto posiblemente ustedes lo vean más adelante, ya cuando vean estrictamente propiedades de los materiales y, bueno, entre esos aparece la superconductividad. También vamos a hacer un pequeño repaso de la historia del modelo atómico. Este tema ustedes ya lo deben haber visto en química el año pasado y seguramente algo de esto también en mineralogía. Tenemos como en la historia, digamos, de la humanidad, es un reflejo de cómo avanza el conocimiento y también decimos que el conocimiento actual, ¿sí? También va a seguir avanzando. No es el conocimiento, digamos, eh, algún autor que analiza cómo evoluciona la ciencia, habla de que el conocimiento de hoy, ¿sí? Es entre comillas, la mentira del mañana. ¿En qué sentido? En que sobre lo que conocemos hoy va a seguir avanzando seguramente ese conocimiento científico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época de 400 a.C. ya había un modelo atómico que se conoce como el modelo de Demócrito, que básicamente consideraba que la materia estaba formada por pequeñas partículas, que ellos consideraban que no las podían ver, ¿sí? Es interesante cómo ellos llegan a este concepto en ese momento, porque es como que mentalmente van haciendo una experiencia, digamos, acerca de cómo está formada la materia, van imaginando, se van de alguna manera analizando cuáles son las propiedades que tiene la materia y concluyen con un átomo, con una partícula que la llaman átomo y que es indivisible para ellos. Avanzamos, hay otros modelos en el camino, pero el más importante a posteriori es el modelo atómico de Thomson en 1904. Él ahí publica sus resultados de sus experimentos y plantea un átomo parecido a un pan dulce y habla de electrones y que son como frutas que están metidos, que están en ese pan dulce. Entonces, y habla de esa masa con carga positiva y los electrones con carga negativa. Después tenemos el modelo de Rutherford en 1911, donde él ya dice que los electrones se mueven alrededor de una especie de núcleo, o sea que ella no considera que toda una masa, sino que el átomo en gran parte es vacío. Después lo tenemos a Bohr en 1913, que avanzó también sobre lo que planteaba Rutherford, y él básicamente considera que eh, los electrones se colocan en órbitas, ¿sí? Y que para pasar de una órbita a la siguiente, tiene que absorber, tomar energía, y esa energía que es la que vemos en el esquema que está a la derecha, vemos como el electrón circula en una órbita cerca del núcleo. Para poder saltar a la órbita siguiente, tiene que tener más energía y lo que hace es tomar un poco de energía que se llama quantum o paquete de energía, que también creo yo que ustedes lo vieron en química, y ese paquete de energía, ¿sí? Está relacionado con una constante que se llama constante de Planck por la frecuencia. ¿Sí? Esto es un quantum, un paquete de energía o directamente un fotón. Nosotros planteamos en física 1, cuando hemos hablado del espectro electromagnético, que teníamos una dualidad.
de la luz, onda partícula. En algunos casos se presentaba como si fuera una partícula, en este caso como si fuera un paquete de energía concentrado o como una onda. Bueno, ese es el avance del modelo atómico de Bohr. Chadwick en 1923 encuentra el neutrón, descubren el neutrón, o sea, está el neutrón presente, pero somos nosotros que encontramos que forma parte de la estructura atómica. Y más adelante, en 1926, también hay varios átomos, modelos atómicos en el medio, aparece el modelo cuántico no relativista, donde los electrones se consideran ondas de materia existente. O sea que superando, digamos, este modelo de Bohr, no es que el modelo de Bohr sea desechable, porque nos ayuda a explicar muchos fenómenos, aparece Schrödinger con su teoría del orbital atómico, donde, por ejemplo, en el caso de que haya un átomo con un solo electrón, es probable que lo encontremos en una especie de esfera que se distribuye alrededor del núcleo, y así va avanzando de acuerdo a los orbitales atómicos, a la cantidad de electrones. Para explicar otro fenómeno que este modelo todavía no podía totalmente explicar, aparece el spin del electrón. Ustedes saben que el electrón puede girar alrededor de sí mismo. Entonces ya aparece en un orbital, digamos, en equilibrio, un electrón que gira en un sentido y el otro que gira en el sentido contrario, y ahí estaríamos en un orbital en equilibrio. ¿Sí? Entonces, recurriendo a este modelo de átomo, tenemos un núcleo donde decimos ahora, básicamente, que hay carga positiva, y lo llamamos protones, ¿sí? Esta es la carga positiva, protón. Hay otras partículas que llamamos neutrones, y que alrededor podemos encontrar, y lo podemos simbolizar de acuerdo al modelo o esquematizar de acuerdo al modelo atómico, partículas que giran a su alrededor y que las llamamos electrones. Los electrones decimos que tienen carga eléctrica negativa. Y los protones que se encuentran en el núcleo, carga eléctrica positiva. Y el neutrón no tiene carga. ¿Sí? Tenemos 3 electrones alrededor del núcleo que tiene 3 neutrones, entonces 3 neutrones y 3 protones, entonces decimos que las cargas aquí están compensadas, decimos que está este átomo en estado neutro. Entonces el estado neutro sería aquel en que tenemos igual cantidad de carga eléctrica positiva que negativa, en este caso en un átomo. Y en un cuerpo pasa lo mismo. Por algún mecanismo podemos sacar electrones de ese material o incorporar electrones. Si sacamos electrones, quedará con un déficit de electrones, por lo tanto va a quedar cargado positivamente. Y si agregamos electrones, perdón, va a quedar con un exceso de carga de electrones, con lo cual ese cuerpo, ese material, tendría carga total neta negativa. Entonces, la carga eléctrica de un cuerpo está relacionada con la carga elemental que la provee los electrones y los protones. La cantidad que tenemos de electrones y protones. Si hay una misma cantidad, decimos que el cuerpo está en estado neutro. Entonces, cuando hablamos de electrostática, lo que vamos a estudiar son las cargas eléctricas en equilibrio. Entonces, la carga básica que tenemos en la naturaleza es la carga del electrón, ¿sí?, que es 1,6 por 10 a la menos 19, Coulomb con C, estamos simbolizando Coulomb, ¿sí? El Coulomb entonces, Coulomb, vamos a ver quién es Coulomb, es
la unidad de carga eléctrica, la representamos con una letra C mayúscula, ¿sí? Y aquí vemos cómo la carga del electrón tiene signo negativo y la carga del protón tiene signo positivo y son exactamente en valor numérico igual. Entonces, cuando hablamos de carga eléctrica, en la materia, la carga eléctrica se manifiesta cuando existe un desequilibrio entre la cantidad de protones y de electrones, ¿sí? Ya sea de uno o de varios de los átomos que componen esa materia. Entonces, cuando los átomos ganan o pierden electrones por algún fenómeno externo, allí es donde se puede considerar, como dijimos hace rato, si faltan electrones, tendrá carga positiva, si sobran electrones, tendrán carga negativa. Y normalmente se va a trabajar, en nuestro caso, en la guía de trabajos prácticos, puede ser directamente con la carga dada en Coulomb, o si no, submúltiplos como el mini Coulomb, el micro Coulomb y el nano Coulomb. Bueno, hace rato hemos estado hablando de la facilidad que pueden brindar algunas sustancias o materiales en facilitar o no la circulación básicamente de electrones. Entonces aquí nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo de un átomo con 14 neutrones y obviamente 14 electrones y que está en estado neutro. Vemos cómo están los electrones girando alrededor del núcleo, ¿sí? Y decimos que los electrones que se encuentran en las capas más alejadas del átomo van a ser menos atraídos hacia el núcleo, por lo tanto, estos átomos en un material, ¿sí? Puede significar o puede representar, digamos, que esos electrones formen como una especie de nube electrónica en ese material y que ante cualquier fenómeno eléctrico se puedan desplazar, ¿sí? Entonces, se habla de que esos materiales tienen facilidad para que esos electrones se puedan desplazar. Hablamos en ese caso de conductores eléctricos, es decir, son materiales que facilitan la circulación de la carga eléctrica, hablamos de conductores. Y aquellos materiales cuyos átomos o moléculas dificultan la circulación, hablamos de materiales aislantes, siempre referidos, por supuesto, a fenómenos eléctricos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en un cable, ¿sí? Tenemos los cables, digamos, formados por cobre o por plata, bueno, sería muy caro, pero cobre, plata, estamos hablando de materiales que en la tabla periódica forman parte o se los encuentra en el grupo que se llama metales. Entonces, se puede decir que los conductores básicamente, ¿sí?, son los metales, sustancias llamadas metales. ¿Por qué? Y porque tienen varias capas donde hay electrones y en las últimas capas, que son menos atraídos hacia el núcleo, tienen cierta facilidad de poder desplazarse en ese medio material conductor. No sucede así con otros materiales, como por ejemplo el que tenemos aquí a la derecha, donde tenemos pocos electrones muy cerca del núcleo, y eso haría que dificulten que esos electrones se desprendan fácilmente y puedan movilizarse. Y también, bueno, aquí les hago recordar cómo hablamos de los conductores del calor, por ejemplo, por conducción, donde dijimos que hay partículas, en este caso electrones, que pueden vibrar y transmitir la energía en forma de calor de esa manera. Entonces, básicamente, los metales también son buenos conductores
de esa energía que hemos llamado esa energía mediante un proceso que hemos llamado calor. Un ejemplo de aislante son las gomas, por eso es que los cables van recubiertos digamos, de forros hechos por plástico o por materiales que evitan, digamos, la circulación de corriente eléctrica o de cargas eléctricas, mejor dicho, y los electricistas usan zapatos con unas suelas de goma muy grandes y también, bueno, la suela de madera también, la madera también es un mal conductor, mejor dicho. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar, y me quedó pegado aquí las fuerzas, la ley de Coulomb. ¿Sí? Coulomb es el que estudió los fenómenos electrostáticos. ¿Sí? Básicamente, consideramos cargas eléctricas y lo primero que les voy a comentar aquí, que si bien ahí las dibujo como esferitas, nosotros vamos a trabajar con cargas eléctricas puntuales. O sea que vamos a trabajar como lo hicimos en Física 1, con, como si fuera un cuerpo representado por un puntito. ¿Sí? Resulta que entre las cargas eléctricas, como estuvimos viendo en los átomos, pueden aparecer fuerzas de dos tipos. ¿Sí? Fuerzas de atracción o de repulsión. Repulsión. Ahí escribí cualquier cosa. Fuerzas de repulsión. Es decir, que entre cargas eléctricas existen interacciones, ¿sí? Que pueden ser de atracción o de repulsión. O sea que básicamente cuando tenemos en este caso dos cargas positivas, observen que la interacción que aparece entre ellas, representado por una fuerza, como lo estudiamos en las leyes de Newton, las fuerzas hacen que actúen sobre las cargas, ¿sí? De manera que intente alejar las cargas. Entonces tenemos fuerzas de repulsión cuando tenemos cargas de igual signo, es decir, cuando tenemos dos positivas o dos negativas. Mientras que aparecerían fuerzas de atracción cuando tenemos cargas de distintos signos, una positiva y la otra negativa. Entonces, cuando aparecen o cuando tenemos cargas eléctricas, que la vamos a considerar como una propiedad de la materia, es decir, cuando aparece un cuerpo que está cargado eléctricamente, entre esos cuerpos aparecen fuerzas de interacciones, ya sean repulsivas o de atracción o atractivas. ¿Sí? Eso por un lado. O sea que tenemos dos tipos de interacción. Por otro lado, esas fuerzas, ¿sí?, van a ser proporcional, ¿sí?, a la cantidad de carga eléctrica que tengamos, a la cantidad de Coulomb que tengamos. Entonces, a mayor carga, ¿sí?, mayor fuerza de interacción. Entonces, va a ser proporcional al producto de las cargas. ¿Qué otra cosa podemos decir de esa interacción? Coulomb encontró que a medida que la distancia que las separa las cargas aumenta, aumenta la fuerza. Pero encontró que que a medida que aumenta la carga,
aumenta la fuerza. Pero a medida que aumenta la distancia, ¿sí? Esa fuerza obviamente se debilita. Pero encontró otra particularidad. Es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, o sea, 1 sobre f cuadrado. O sea que aparece el cuadrado en forma análoga a lo que estudiamos en física 1 con la atracción gravitatoria. Entonces, de nuevo, a mayor carga Q1 y Q2, mayor fuerza. A mayor distancia al cuadrado, menor fuerza. ¿Sí? Entonces, todo esto tenemos que tratar después de explicarlo, de aplicarlo en una expresión matemática. Lo otro que encontró es que las fuerzas, ¿sí?, tienen una dirección que es la dirección central. O sea que las fuerzas electrostáticas, como en este caso que estamos estudiando, son fuerzas electrostáticas, voy a poner aquí, son fuerzas centrales, es decir, que la dirección va de centro a centro de la carga. Y observen que la distancia R también se mide de centro a centro de la carga. Entonces ahora vamos a expresar todo esto que estudiamos matemáticamente, de manera que nos queda que el módulo de la fuerza electrostática, que podemos poner, supongamos, F12, ¿sí?, voy a borrar la palabrita si no se superpone. El módulo de la fuerza F12, ¿sí?, es igual, habíamos dicho, proporcional al producto de las cargas. Entonces vamos a poner por Q1 por Q2. Y como estoy trabajando con módulo y no me interesa el signo de la carga por ahora, vamos a poner el módulo de la carga 1 por el módulo de la carga 2. Y como es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, vamos a poner sobre ese cuadrado. Entonces, hablamos de proporción, F proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. La constante de proporcionalidad la llamamos K. K, ¿sí?, es aproximadamente igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Pero acá también la podemos expresar como 1 sobre 4pi por epsilon 0. Epsilon 0, ¿sí?, recibe el nombre de permitividad eléctrica del vacío. Es una propiedad que tiene en este caso el vacío y que tiene que ver con la capacidad de reaccionar ante los fenómenos eléctricos, ¿sí? Entonces nosotros por ahora vamos a estudiar, digamos, el vacío, vamos a trabajar en el vacío, pero más adelante vamos a trabajar medios materiales que no son el vacío y vamos a ver cómo se modifica esta constante, porque es una constante específica para el vacío. Esta epsilon 0 vale 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Esta constante, permitividad eléctrica del vacío, tiene más cifras decimales. Ha sido calculada con bastante precisión, pero bueno, a los fines nuestros por ahora la vamos a usar con esos valores. Entonces,
Si nosotros colocamos este valor de epsilon 0 aquí, donde dice K igual, si lo colocamos aquí, multiplicamos por pi por 4 y dividimos 1 sobre ese valor, lo que vamos a calcular es más o menos 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre el coulomb al cuadrado. Es una buena aproximación trabajar en nuestro práctico con este valor numérico, ¿sí? Entonces, concretando, cuando tenemos cargas eléctricas, ¿sí?, a una determinada distancia R, entre las cargas aparecen fuerzas o interacciones entre ellas que dependen, si son de igual signo, van a ser fuerzas de repulsión, y si son de distintos signos, van a ser fuerzas de atracción. Lo otro que me interesa que ustedes vean es que, fíjense que no hace falta que, aquí voy a poner bien, repulsión. ¿Sí? No hace falta que estén atracción, que estén las cargas cerca, o en contacto, mejor dicho. Basta con que estén presentes las dos a una determinada distancia, aparecen las fuerzas electrostáticas en este caso. Entonces hablamos de cargas en estado de reposo, ¿sí? En este caso hablamos de cargas en estado de reposo y que pueden estar a una determinada distancia. Entonces las fuerzas, y esto que está aquí, ¿sí?, recibe el nombre de fuerza electrostática. Entonces, la fuerza electrostática es una fuerza a distancia, ¿está bien? Y son fuerzas también, habíamos dicho, fuerzas centrales. ¿Por qué? Porque la dirección va de centro a centro. El sentido, en este caso, me está indicando que son fuerzas repulsivas. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos cargas, una positiva y la otra negativa. Aquí ya hemos colocado un sistema de referencia. En el eje horizontal podemos tener la posición medida en metro. En el eje vertical tenemos la posición medida también en metro. Aquí tenemos el origen. Tenemos dibujada la carga 1 positiva y la carga 2 negativa. Y como son cargas de signos distintos, lo que aparece son fuerzas de atracción, y eso se nota en el sentido de las flechas. Vamos a decir que la carga 1 está ubicada con respecto al origen por el vector R1, y la carga 2 está ubicada con respecto al origen por el vector R2. ¿Sí? La separación entre centro y centro de las cargas, bueno, viene dado por el módulo R1, 2. Ya vamos a ver cuál es este vector. ¿Sí? R1, 2 es la longitud de la separación entre el centro de la carga 1 y el centro de la carga 2. Entonces a nosotros supongamos que nos interesa calcular la fuerza que actúa en 1 debido a 2. Esta es la fuerza que actúa en 1 y yo le voy a agregar el 2. O sea que es la fuerza que está actuando en la carga 1 debido a la presencia de la carga 2. Y esta fuerza que está actuando en 2 se debe a la presencia de la carga 1. Observamos también que son cargas que están a una determinada distancia, ¿sí? Y si yo aplico la ley de Coulomb, vamos a tener K por Q1 por Q2, porque es directamente proporcional al producto de las cargas,
Y tengo que colocar aquí la distancia que hay, que dijimos que es R1, 2, ¿sí? Decimos que es un vector, le calculamos su módulo y lo elevamos al cuadrado. Y aquí, como he puesto la flecha arriba de F1, 2, voy a colocar un versor U sub R. Entonces, tenemos la expresión vectorial de la ley de Coulomb, porque la fuerza es una magnitud vectorial, y con este versor estoy diciendo que el segundo miembro es un vector, ¿sí? Entonces nos puede interesar, ¿sí? ¿Cuál es ahora el vector S1, 2? Y fíjense, y esto es como regla mnemotécnica, ¿no? Para cuando ustedes tengan que hacer las cuentas. Aquí aparece la fuerza que actúa en 1 debido a 2. Este 1 es dónde actúa o sobre quién actúa, ¿sí? Sobre quién actúa. Quién recibe la fuerza. Y este 2 es quien la causa. O sea que sobre la carga 1 actúa la fuerza F1,2 debido a que está presente la carga 2. Si no, no habría fuerza actuando. Y F2,1 sería la fuerza que actúa en la carga 2 debido a la presencia de la carga 1. Bueno, esto 1, 2 que aparece aquí se tiene que repetir aquí, ¿sí? Entonces, ese R1, 2, ¿cómo lo calculamos? R1, 2, ¿sí? Va a ser el vector que ubica a 1 con respecto a 2. Entonces, voy a tener un vector que se origina aquí en Q2 y apunta hacia allá, ¿sí? Lo voy a dibujar de otro color, así se ve. A ver, con verde. Entonces, se origina aquí, sigue esta dirección y sentido hacia allá. Entonces, R1, 2, ¿cómo lo calculamos? R1, 2 será R1 menos R2. Respetamos el orden, ¿sí? De manera que R1 lo podemos expresar como R2 más R1, 2. Veamos si es cierto. A R2 que está aquí, le sumo esto que es R1, 2 vector, ¿sí? Y obtengo como resultado R1. Esto haciéndolo con la técnica de la poligonal, ¿se acuerdan? Suma de vectores. Una vez que tenemos R1, 2, fíjense que todo lo calculamos vectorialmente, o sea que vamos a tener que colocarlo en coordenadas. Puedo determinar el vector U sub R como R1, 2, el vector que ubica 1 con respecto a 2 sobre su propio módulo, ¿sí? De esa manera determinamos el versor U sub R. Entonces, ¿dónde va a estar el versor U sub R? Tiene que ser un versor, a ver si no, con celeste no se va a ver. Tiene que ser un versor que, ¿sí?, tenga la dirección, lo vamos a dibujar aquí. Este es U sub R, ¿sí? Es un versor que tiene la dirección de, digamos, de centro a centro,
y que aparte, fíjense que va de centro a centro, y que aparte tiene que tener el mismo sentido que el R1, 2, o sea que tiene que apuntar desde Q2 a Q1. Entonces, de esa manera, nosotros podemos encontrar lo que hemos dicho, la expresión vectorial de la ley de Coulomb, y es con lo que vamos a trabajar. Observen también que aquí Q1 y Q2 la dejamos sin los módulos, es decir, que respetamos el sentido que le da el signo, digamos, a uso R. Entonces, si Q1, en este caso es positiva, voy a poner en otro color, Q1 es positiva, ¿no es cierto? Y Q2 es negativa, este producto me va a dar negativo. Entonces veamos F1,2. F1,2 apunta hacia, en este sentido, de 1 a 2. Entonces, si esto es negativo y el UR apunta hacia la izquierda, con el menos del producto de las cargas, me va a dar este sentido en la fuerza. Con lo cual, estamos, digamos, controlando que esta expresión matemática realmente se verifique también en la gráfica. Al revés, si nosotros nos hubiera interesado F2,1, esto se da vuelta, F2,1 apuntaría hacia la derecha, UR hacia la derecha, al multiplicar Q1 y Q2, haría que el UR, ¿sí?, apunte en sentido contrario, como lo está indicando aquí la flecha, ¿sí? Le cambiaría el sentido UR en ese caso de F2,1. O sea que volvemos a verificar que esta expresión contempla ambos casos. Y si, supongamos, las dos fueran positivas, las fuerzas nos tendrían que dar hacia afuera, ¿sí? F1,2 daría hacia la izquierda y coincidiría con el sentido de UR como está dibujado en este caso. Les dejo a ustedes que piensen qué pasaría si las dos cargas tuvieran signo negativo. Yo les decía recién que vamos a tener que trabajar con coordenadas. Supongamos que aquí tenemos 3 cargas. La carga 1, ¿sí?, la carga 1, negativa. La carga 2, positiva. Y una carga 3, también positiva. Cargas puntuales, por eso las dibujamos así, en este caso con un puntito negro. Y hemos colocado también los valores de las cargas en microcoulomb, menos 80 microcoulomb, más 50 microcoulomb, y Q3 70, más 70 microcoulomb. Entonces tenemos el eje Y, que puede estar dado, por ejemplo, en metro, y un eje X, que lo voy a prolongar así, también está dado en metro. Entonces, vamos a, por ejemplo, nos pueden pedir cuál es la fuerza electrostática, ¿sí?, que actúa sobre la carga 3, que podemos llamarlo F3 o FQ3, como ustedes quieran. Para eso necesitamos aplicar la ley de Coulomb. Pero aquí tenemos 3 cargas. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a tratar de determinar la interacción de la carga 3 con las otras 2 cargas, pero en forma separada, independiente. Es decir, vamos a analizar la interacción de la carga 3 con la carga 2 y la interacción de la carga 3 con la carga 1. Y una vez que tengamos esas interacciones que están representadas por las fuerzas electrostáticas, vamos a encontrar la interacción total con la carga 3 debido a la presencia de la carga 2 y la carga 1, sumando vectorialmente las fuerzas
que producen la carga 2 en la carga 3 y la carga 1 en la carga 3. Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, Q3 con Q2. A nosotros nos interesa solo la fuerza que actúa en Q3. Entonces, tengo una carga con signo positivo Q3 y otra carga con signo positivo. Entonces, las fuerzas que van a aparecer entre ellas son fuerzas de interacción de manera que se repelen. Entonces, la carga 2 acciona sobre la carga 3 con una fuerza hacia afuera, en este caso en el sentido positivo del eje Y, porque la dirección que conecta el centro de la carga 3 con el centro de la carga 2 coincide con el eje Y. Y como es de repulsión, hacia afuera, en este caso en el sentido positivo del eje Y. No dibujamos, y no es porque no exista, la fuerza que actúa de repulsión en la carga 2. No la dibujamos solo porque, digamos, yo lo que quiero es que ustedes centren la atención en la carga 3. O sea, sobre la carga 2 va a haber una fuerza, ¿sí?, que actúa en 2 debido a 3, que va a ser de igual valor, igual magnitud que la F32, que la estamos dibujando aquí, igual dirección, pero sentidos contrarios. ¿Está bien? Fíjense que son fuerzas a distancia y fuerzas de tipo central. Pero cada vez, y esto que quede claro, cada vez que tenemos dos cargas eléctricas, pueden aparecer, como en este caso, fuerzas de repulsión como fuerzas de atracción. En este caso solo aparecen fuerzas de repulsión, porque tienen igual signo, y actúan sobre las distintas cargas, ¿sí? Ahora, a nosotros nos interesa solo la carga 3, por lo tanto, solo para los fines de no distraernos con esta otra carga, la vamos a borrar. Vamos a la carga Q1 con Q3, cómo interactúan las dos. Ya hemos dibujado F32. Entre Q3 y Q1 vemos que Q1 tiene signo negativo y Q3 positivo, entonces va a aparecer una interacción de tipo de atracción. Entonces, Q1 atrae a Q3 a través de la fuerza F3-1. Y Q3 atrae a Q1 a través de la fuerza central, fuerza electrostática F1-3. ¿Sí? De nuevo, nos interesa solo las fuerzas que actúan en Q3, debido a la interacción con Q2 y con Q1. Entonces, esta ya no me hace falta tenerla, salvo que nos pidan después la fuerza que actúa en 1. Entonces, por ahora, por este caso, la vamos a borrar y solo vamos a trabajar con F32 y F31, que representa la interacción de la carga 3 con Q2 y con Q1 respectivamente. Aquí aparte están dibujadas F31 y F32, y lo que vamos a hacer es sumar vectorialmente, para lo cual hay que construir un paralelogramo, y la diagonal de ese paralelogramo nos está dando la fuerza neta que actúa sobre la carga 3. Entonces eso gráficamente y analíticamente, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que nos interesa analíticamente? La solución a este problema, calcular la fuerza neta que actúa sobre la carga 3 debido a que tenemos tres cargas presentes. Entonces, analíticamente decimos que la fuerza que actúa sobre Q3 la podemos calcular usando la expresión de la ley de Coulomb. Entonces, antes vamos a expresar el vector R1, es el vector que ubica a la carga 1 con respecto al origen, ¿sí? Y estamos viendo que está ubicado en 0,4 metros. Entonces vamos a poner que en el eje X
tenemos 0,4 metros versor Y, y en el eje Y no tenemos nada. Entonces vamos a dibujar con otro color. Aquí en el eje de las X tenemos el versor Y, en el eje de la Y tenemos el versor J, que son vectores unitarios, y aquí tenemos el vector R1. Vamos a seguir ahora con el vector R2, que nos ubica a la carga 2 con respecto al origen, que coincide. Entonces esto va a ser 0 según Y 0 según J. Y R3 será el vector que ubica a la carga 3 respecto del origen de coordenada. Y lo vamos a dibujar también con otro color. Con respecto al origen, y aquí vamos a tener la flechita. Este será el vector R3. Ese vector R3, como estamos observando en este caso, que es un caso dentro de todo sencillo, vamos a tener en el eje X, componen coordenada 0, y en el eje Y 0,3 metros. ¿Estamos? Bueno, el módulo de R1, ¿sí?, tiene que ser, aprovechando el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de 0,4 metros al cuadrado más 0 metros al cuadrado, con lo cual nos queda 0,4 metros. O sea que en este caso, y lo mismo sucede para R2, bueno, va a ser 0 el módulo metro, y R3 será 0,3 metros. ¿Sí? Metros. Entonces, ahora nos interesa calcular, por ejemplo, la fuerza que actúa en 3 debido a 2. Entonces tenemos que colocar K, las cargas que intervienen son Q3 y Q2, sobre R32, el vector posición que ubica 3 con respecto a 2, por un UR que nos está indicando el sentido, perdón, la dirección de F32. Entonces, ¿dónde está F32? F32 es esta fuerza, ¿sí? Y para esta fuerza nosotros necesitamos colocar Q3, que vale 70 microcoulomb, Q2, que vale 50 microcoulomb, y el UR. Este UR entonces va a ser R32, y el vector R32, sobre, habíamos dicho, por definición, de versor R. Vamos a tratar de escribirlo un poquito más arriba, no me deja escribir. Es R32, el módulo, o sea que aquí vamos a tener que poner R32, que es R3 menos R2 sobre su propio módulo. R3 vale 0I más 0,3J todo el metro. ¿Sí? Vamos a separar con punto y coma. Entonces, R3 menos R2 nos va a quedar, como R2 es el origen,
directamente me va a quedar R3. O sea que me va a quedar 0,0 metros más 0,3. Este es en I y este es en J, todo el metro. Dividido su módulo, R32 que coincide, o sea que me va a quedar sobre 0,3. Entonces, aquí directamente si hacemos la división nos va a quedar 0,3J sobre 0,3J, o sea que esto directamente me da el versor J. Entonces, en el caso de F32, me va a quedar como resultado que U sub R coincide con el versor J. Vamos a la otra fuerza, F31. Será K por Q3 por Q1 sobre R31, el módulo elevado al cuadrado, por un U sub R, que en este caso va a ser otro, porque fíjense que la dirección de F32 no es la misma que de F31. Si nosotros hacemos lo mismo que hicimos con U sub R, aquí nos va a quedar R31 y abajo R31. R31 va a ser R3 menos R1. R1 vale esto, con lo cual nos da que el U sub R coincide con el versor I, está bien, en este caso, con el versor I. Y como una es negativa, fíjense en que F31 tiene componente en X positiva y componente en Y negativa. ¿Está bien? Bueno, después de calcular F31, lo que nosotros tenemos que hacer para calcular F3 es sumar vectorialmente, como hicimos en la gráfica, F32 más F31, componente a componente. Y de esa manera obtenemos la fuerza total que actúa sobre, con esta expresión vectorial, calculamos la fuerza neta que actúa sobre la carga Q3 SF3. ¿Sí? O sea que aquí si nosotros, estaba hecho aparte para que se vea, y nosotros dibujamos el paralelogramo, aquí vamos a tener la fuerza total F3. Vamos a dibujar bien el paralelogramo. Esto tiene que ser paralelo a esto. Y este lado tiene que ser paralelo a este otro. Y aquí nos queda F3, la fuerza total que actúa en la carga 3. Si nos preguntan la carga 2 o la carga 1, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, nada más que obviamente van a cambiar los índices para poder trabajar. La otra pregunta que nos puede quedar, que ya vimos en qué unidades se mide K, es sobre la unidad de la fuerza. Y aquí no queda duda que es el Newton. ¿Sí? Y lo otro que también tenemos que darnos cuenta en este caso, trabajamos con microcoulomb, esto hay que pasarlo a coulomb, con las equivalencias que vimos al inicio de la clase. Bueno, la pregunta que nos podemos hacer es, volviendo a este ejemplito, ¿cómo se entera la carga 2, que está la carga 3, a una determinada distancia? ¿Cómo se entera que la carga 1 está la carga 3 o viceversa? ¿Sí? Y bueno, se enteran porque hay un fenómeno que se habla de interacción a distancia. Pasa algo alrededor de las cargas que hace que a pesar de la distancia se entere. Y aquí también, antes de olvidarme, quiero comentarles que, fíjense que F32, por ejemplo, es Q3 sobre Q2. Si hubiera querido F23,
invierto esto o no, porque el producto es conmutativo, me va a quedar F2,3. F2,3 habíamos dicho que apunta hacia abajo. F3,2 y F2,3 son fuerzas de acción y reacción. ¿Sí? Los voy a poner por aquí para que nos acordemos que F3,2 y F2,3 respetan las leyes de Newton, son fuerzas de acción y reacción. O sea que tienen igual módulo, igual dirección, pero sentidos contrarios. Y como ustedes ven, la fuerza F3,2 actúa en la carga 3 y la fuerza 2,3 actúa en la carga 2. O sea que no actúan en cuerpos, en el mismo cuerpo, actúan en cuerpos distintos. Seguimos entonces. Entonces la pregunta es ¿cómo se entera? Y los físicos lo que dijeron es que la forma, digamos, que trataron de explicar y que todavía es bastante útil este concepto, es que alrededor de una carga, el espacio que se encuentra a su alrededor adquiere una nueva propiedad. Esa propiedad recibe el nombre de campo eléctrico. Es decir, cada vez que tengamos una carga, como en este caso positiva, alrededor se establece algo nuevo llamado campo eléctrico. Lo mismo sucede con la carga negativa. Entonces aquí tenemos una carga positiva y aquí tenemos una carga negativa. La carga la solemos representar con la letra Q grande o Q chica, como ustedes quieran. ¿Sí? O sea que la unidad de carga puede ser Q, representada con la letra Q, y como dijimos hace rato es el coulomb o coulomb. Coulomb. Y se lo representa con la letra C, mayúscula. ¿Cómo representamos la nueva propiedad que tiene ese espacio cuando se coloca una carga eléctrica? Entonces, esa nueva propiedad se la representa con lo que se llama línea de campo eléctrico. Para las cargas positivas puntuales, las líneas de campo salen, ¿sí?, de esa carga eléctrica. Son líneas, no son vectores. Lo único que estamos indicando es el sentido de la línea de campo con esta flechita. Mientras que para la carga negativa, las líneas de campo entran. Fíjense que tienen la dirección radial, pero son entrantes hacia la carga negativa, que es una carga puntual. Entonces, la línea de campo eléctrico son una representación geométrica de un campo eléctrico. ¿Y qué es un campo eléctrico? Es una propiedad que se presenta en ese espacio ante la presencia de una carga eléctrica. ¿Y cómo me doy cuenta que hay una carga eléctrica? Entonces supongamos que coloquemos aquí una carga que se llama carga de prueba, que siempre es una carga pequeña, muy chiquitita, positiva, y la coloco y me fijo qué pasa. Como esta tiene carga positiva, inmediatamente sobre la carga de prueba va a aparecer una fuerza de repulsión. ¿Sí? Entonces, esta fuerza que actúa sobre la carga Q chiquita me está indicando que esta otra carga tiene una carga positiva y que hay una carga eléctrica. Mientras que si coloco la carga de prueba en esta posición, supongamos, esta carga de prueba inmediatamente sobre ella va a recibir una fuerza de tipo atractiva. Entonces, como esta carga va a buscar pegarse, juntarse con la carga negativa, yo digo que en este espacio existe la presencia de una carga eléctrica y que esa carga eléctrica, ¿sí?, es de signo negativo.
Entonces, representamos la presencia de un campo eléctrico que se crea alrededor de una carga eléctrica con línea de campo. Aquí solo lo estamos representando en el plano, pero imaginen ustedes que es una, digamos, la carga es una partícula puntual y que en todo el volumen, en todo el espacio a su alrededor, existen estas líneas de campo. Como analogía podemos suponer, ustedes vieron por ahí que se usan los limones para colocar escarbadientes. Bueno, una especie así, tenemos un limón a la vuelta lleno de escarbadientes. O sea que en todo el volumen, en todo el espacio alrededor de la carga eléctrica, se pueden representar el campo eléctrico con líneas de campo eléctrico. Se observa que más cerca de la carga hay mayor cantidad de líneas. A medida que nos alejamos, aparece un espacio entre esas líneas, como que disminuye la densidad de líneas. Entonces, decimos que el campo eléctrico es más intenso en la cercanía de la carga eléctrica. Aquí tenemos qué pasa con la línea de campo cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa cerca. Es decir, que aparecen fuerzas de interacción de tipo atractivas. Entonces las líneas de campo se curvan, ¿sí? Y en este otro caso tenemos dos cargas positivas, aparecen fuerzas de repulsión. Observen cómo las líneas de campo buscan separarse, ¿sí? Entonces, volvamos a la figurita anterior y pensemos esto, campo eléctrico. El campo eléctrico lo voy a representar con la letra E. Al campo eléctrico lo voy a representar con la letra E y voy a decir que es un vector, ¿sí? Entonces ese campo eléctrico lo tenemos que representar como un vector y lo vamos a hacer de esta manera. Si esta es la línea de campo eléctrico, la línea de campo eléctrico, el vector E, campo eléctrico, siempre es tangente a la línea de campo. Cerca tiene este tamaño y más lejos, supongamos por aquí, es más chiquito. Porque nosotros dijimos que disminuye la intensidad de la línea del campo eléctrico. Disminuye la densidad, por lo tanto, de la línea de campo, por lo tanto el campo eléctrico es menos intenso a medida que me alejo de la carga eléctrica. Entonces tengo dos formas de representar el campo eléctrico. A través de la línea de campo y tangente a la línea, el vector campo eléctrico. Si tenemos aquí la línea de campo pero una carga negativa, muy cerca podemos, tangente a la línea, dibujar el vector campo eléctrico y lejos también puedo dibujar un vector campo eléctrico pero más de tamaño menor, porque es menos intenso. Tangente a las líneas dijimos que se dibuja el vector campo eléctrico E. Entonces, en este caso, como si fuera, tenemos aquí una recta tangente, aprovechando esa dirección, vamos a dibujar el vector E. En este caso, sale de la carga positiva y apunta hacia la carga negativa. Este vector E va a ser la suma del campo eléctrico producido por esta carga positiva más, que va a ser saliente, más el campo eléctrico producido por la carga negativa, que va a ser entrante. La suma de los dos campos eléctricos me da este campo total. Y en este caso también, supongamos que tenemos este punto, tengo que buscar la tangente de este punto, y dibujamos tangente el campo eléctrico que va a ser saliente
de las cargas positivas. Y si fueran cargas negativas, serían entrantes. Bueno, más o menos. Tiene que ser, acuérdense, tangente a la línea de campo. La dirección de E es tangente a las líneas de campo y saliente una carga positiva y entrante en una carga negativa. Pero vamos a la situación que estamos estudiando. En este punto donde está la carga Q, también va a haber un campo eléctrico E, tangente a la línea de campo. Bueno, se me borró todo. Entonces, donde está aquí la carga positiva, vamos a poder dibujar en este punto el campo E. ¿Está bien? Entonces, la carga positiva que voy a colocar en ese punto y que recibe la acción de la fuerza electrostática debido a la presencia de la carga positiva, habíamos dicho que esa fuerza es de repulsión, porque tengo carga, aquí dibujé al revés. Como es una carga positiva, el campo eléctrico es saliente. Ahí está. Es saliente. Y la fuerza electrostática también, como son dos cargas positivas, es saliente, fuerza de repulsión. Entonces, observamos que tangente a la línea de campo siempre es saliente. En este caso, en esta carga eléctrica, aquí el campo sí es entrante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La fuerza electrostática es K por Q, supongamos Q más, o la carga de prueba Q más, sobre la distancia al cuadrado, que es la distancia de este punto hasta donde está la carga eléctrica positiva, hasta la carga de prueba. Ya no le puse la flechita, estoy tomando solo el módulo. Y aquí estoy tomando el módulo de F. Entonces lo que voy a hacer es ponerle la flecha y un usuario. Estamos en este caso. Entonces en este caso de la carga positiva, las dos positivas, la fuerza es saliente. Voy a dibujar, voy a dividir en el primer miembro por la carga de prueba positiva, de manera que el segundo miembro me queda de esta manera. U positivo sobre S al cuadrado U sobre. Esto me está diciendo que tengo la fuerza electrostática por unidad de carga. A esa expresión de la fuerza electrostática por unidad de carga, voy a llamarlo campo electrostático. De manera que para la fuerza por unidad de carga, la voy a representar a la expresión con la letra E. Estoy diciendo que me está dando el campo eléctrico en ese punto, que en este caso, repito, es saliente. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es la definición o la forma de calcular el campo eléctrico en un punto. Es la fuerza por unidad de carga. Si nosotros despejamos F, fuerza electrostática, me va a quedar
Q, en este caso, por E. Y encontramos otra forma de expresar la fuerza electrostática usando el campo libre. Si en vez de poner la carga positiva, colocamos la carga negativa, vamos a tener, después de dividir por Q más, un campo eléctrico que es entrante. Aquí, conceptualmente, quiero que observen lo siguiente también. Para una fuerza eléctrica, necesitamos dos cargas eléctricas. Para un campo eléctrico, solo Profe, necesitamos una carga eléctrica. ¿Sí? profe, Te escucho. no se corta la imagen, no se ve nada del denominador de donde definió el campo eléctrico. Ah, esto. Ah, bueno. Y no se ve nada. O sea, se puso F dividido y ahí ya no se ve nada para abajo. Ah, bueno, lo pongo arriba entonces. Después, Gracias, Juan. bueno, Entonces, definimos de nuevo. Esto sí se ve, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Mantener. Voy a agregar una diapositiva. Aunque aquí, no, mejor aquí nomás. Entonces, me explica el profesor que aquí no se ve. Entonces, esto lo voy a seguir aquí. ¿Sí? Entonces, yo voy a dividir la fuerza electrostática dividida la carga positiva. De manera que del otro lado me va a quedar Q por Q más sobre R cuadrado por U sub R. ¿Sí? Entonces, esta F sobre Q más es lo que llamamos campo eléctrico, es la definición operativa del campo eléctrico, la definición operativa o cómo podemos calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, directamente vamos a poner que esta es la expresión matemática de cómo calcular el campo eléctrico para en este caso, una carga puntual a una distancia R. ¿Está bien? Fuerza por unidad de carga. Y yo lo que les comentaba recién es que la fuerza, si la despejamos de ahí, es la carga por el campo eléctrico. Ahora yo abajo les voy a poner cómo queda el campo eléctrico con el segundo miembro. Si nosotros, esto que está aquí, lo voy a poner aquí, va a quedar K por Q más sobre R al cuadrado, Q sub R. Entonces, esta es la otra forma de calcular el campo eléctrico, y lo que les estaba comentando es esto, que para una fuerza eléctrica necesitamos dos cargas. Para un campo eléctrico solo necesitamos una carga eléctrica. Los físicos siguen discutiendo si qué es primero, si se presenta la carga e inmediatamente se presenta un campo, o al revés, y dado el campo se puede precipitar una carga eléctrica. ¿Está bien? ¿Qué unidades tiene el campo eléctrico? El campo eléctrico tiene unidades de fuerza, que es el newton, sobre unidad de carga, que es el coulomb. Entonces, la unidad de campo eléctrico es newton sobre coulomb. Para, digamos, este caso del campo eléctrico, lo que tenemos, como habíamos dicho, es, primero, calcular el campo producido por esta carga, que siempre va a ser saliente, suponiendo que no está esta, vamos a tener un campo eléctrico E1, después está otra, un campo eléctrico E2, para cada una de las cargas le calculamos su campo eléctrico, lo sumamos vectorialmente y encontramos el campo eléctrico total. ¿Está bien? O sea que esto va a ser una suma también vectorial.
Aquí tenemos el camino que seguiría una carga positiva sometida a la presencia de una carga, positiva, o sea que aparece en la fuerza repulsiva. Y en el caso en que la carga central fuera carga negativa, el camino obviamente sería en sentido contrario. ¿Sí? Aquí también vemos cómo cerca de la carga positiva la intensidad del campo eléctrico es mayor y a medida que nos alejamos, y eso se observa en la expresión que habíamos dicho, es K por Q sobre S al cuadrado por U sub R, observamos que a mayor distancia, esta se eleva al cuadrado, como es inversamente proporcional al campo eléctrico, el campo va a disminuir. A mayor intensidad de carga, el campo aumenta, a mayor distancia, el campo disminuye con el cuadrado de la distancia. Bueno, y para seguir avanzando, vamos a seguir con el contenido que habla de flujo eléctrico, y esta definición de flujo eléctrico nos permite definir la ley de Gauss. Cuando hablamos de flujo eléctrico, tenemos la idea de algo que fluye, ¿sí? Y es análogo a lo que estudiamos en fluidos, y esa cantidad de fluido que fluye por una superficie en una unidad de tiempo lo hemos llamado caudal. Aquí lo que va a fluir a través de una superficie es el campo eléctrico. Va a fluir ese campo eléctrico representado por las líneas de campo eléctrico. Entonces, supongamos que tenemos una carga eléctrica, Q, puntual, y vamos a rodearla en este caso de una esfera, ¿sí? No es que exista la esfera, sino que nos imaginamos una esfera, pero tomamos de la esfera solo la superficie de la esfera, ¿sí? Cuyo centro es en este caso la carga eléctrica Q, que vamos a suponer que es una carga positiva. Lo que vamos a hacer a continuación es dividir esa esfera en muchas superficies. Entonces, voy a trazar imaginariamente muchas rayitas, de manera que me permita determinar pequeñas superficies. Esto que está aquí es un elemento de superficie S. Y le voy a asignar un vector llamado ds, ¿sí? Que siempre es saliente de la superficie. Y como aquí tenemos un campo eléctrico, E, porque hay una carga eléctrica, y es una carga positiva, en ese punto donde también hemos dibujado el vector diferencial de S, de la carga positiva va a salir un vector E, ¿sí? En esa posición que nos interesa, donde hay un elemento de superficie. Entonces, si tenemos muchos elementos de superficie, nos interesaría saber cuál es el flujo total, ¿sí?, del campo eléctrico a través de esa superficie. Entonces empiezo a contar con un elemento de superficie el producto entre E y ds, y después los tengo que sumar a todos. ¿Qué es eso? Esto es lo que se llama el flujo del campo eléctrico E a través de la superficie S. En este caso es la superficie de una esfera. Entonces, como me interesa calcular la cantidad de campo que atraviesa esa superficie, primero voy a multiplicar, este es escalarmente, este es un producto escalar,
voy a multiplicar escalarmente y voy a sumar todos los productos escalares alrededor de toda la superficie de esa esfera. Y esto es lo que se llama flujo del campo eléctrico E a través de S. ¿Qué es lo que hace Gauss? Con una demostración que nosotros no la vamos a usar, no la vamos a hacer, mejor dicho, pero sí la vamos a usar al teorema de la ley de Gauss, a la expresión del teorema de la ley de Gauss. Y lo que Gauss dice es que ese flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, en este caso S, es igual a la carga neta encerrada en esa superficie, dividido la permitividad eléctrica del vacío, porque seguimos trabajando en el vacío. Entonces, de nuevo, tengo una carga puntual, la carga esta genera a su alrededor un campo eléctrico, una nueva propiedad en el espacio llamado campo eléctrico. Le calculo el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie cerrada, a través de S, ¿sí? Y Gauss dice que, con una demostración, que este flujo siempre va a valer la cantidad de carga encerrada sobre epsilon 0. Si no hubiera carga encerrada, o sea, si no hay carga dentro de esa esfera, Q vale 0, con lo cual el flujo es nulo. Si hubiera varias cargas, lo que tengo que hacer es sumar todas las cargas encerradas, dividir por epsilon 0 y de esa manera obtengo el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie S. Entonces, esto que está aquí se conoce con el nombre de teorema de Gauss o ley de Gauss. Y es una de las expresiones matemáticas que constituyen, luego lo que vamos a ver, las leyes o la teoría de Gauss, la teoría de Maxwell, que toma estas leyes puntuales para armar toda la base de la teoría electromagnética. Veamos algunas aplicaciones de la ley de Gauss. Seguimos con la esfera, tenemos la carga positiva, ¿sí? Alrededor colocamos una esfera. Conviene siempre usar superficies simétricas. En un elemento de esa superficie, de A o de S, como quieran llamarlo, le asignamos a un elemento el vector de A, como coincide con la dirección radial de A, también va a coincidir con la dirección radial del campo eléctrico, como vimos en la línea de campo en las diapositivas anteriores. Entonces, el flujo del campo eléctrico E a través de esta superficie S o A, superficie A, va a ser el campo eléctrico E producto escalar diferencial de A. Como DA y E habíamos dicho que tienen la dirección radial, decimos que están en paralelo, o sea, tienen el mismo sentido, son vectores que están en paralelo. Acuérdense que el producto escalar aquí es E, el módulo del primer vector, por el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo comprendido, que en este caso vale 0 grados. Entonces este coseno de 0 nos da 1, entonces directamente nos queda E por dA. E, como está todo ubicado a la misma distancia de la carga eléctrica, siempre va a ser, en este caso, ¿sí?, a la misma distancia de R un vector constante, o sea que lo podemos sacar fuera del signo de la integral. Y nos queda la integral de A, diferencial de A, que esto nos da toda la superficie de la esfera, que vale 4pi por R cuadrado. Y de acuerdo a la ley de Gauss o al teorema de Gauss, esto tiene que ser igual a la carga neta interior o la carga encerrada interiormente sobre epsilon 0. Entonces, despejamos E y nos queda Q sobre 4pi R cuadrado. Si reemplazamos K por su igual,
tenemos que el campo eléctrico producido, en este caso, por una carga puntual a una distancia R, es igual a K por Q sobre S cuadrado, que es la expresión que usamos hace rato, o llegamos hace rato, para una carga puntual. O sea que con el teorema de Gauss estamos calculando la expresión del campo eléctrico a una distancia R de una carga puntual y obtenemos la misma expresión de nuestra definición operativa del campo eléctrico. O sea que vamos bien. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí un plano infinitamente grande, tamaño infinito. Eso se pide para evitar los efectos de borde. Y nos piden calcular el campo eléctrico en una posición, supongamos aquí P, a una distancia R. Entonces, el teorema de Gauss dice que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual al producto de E por ds. Y eso tiene que ser igual a la carga neta o la carga encerrada, como ustedes quieran colocar. Lo que sí les tiene que dar el concepto de que es la carga total sobre epsilon 0, porque por ahora estamos trabajando en el vacío. Entonces lo que hay que buscar es esa superficie S, que recibe el nombre de superficie gaussiana, como dijimos hace rato, que sea simétrica y que nos permita aplicar el teorema de Gauss. Para este caso, fíjense que tenemos la carga, el plano está cargado, en este caso con una carga positiva Q+, ¿sí?, distribuida homogéneamente en todo el plano infinito. Entonces lo que vamos a hacer es definir sigma, que está puesto ahí, como la cantidad de carga distribuida en todo el plano S, ¿sí? Y esto recibe el nombre de densidad superficial de carga. Y tenemos que buscar cuál es esa superficie gaussiana. Nos conviene tomar un cilindro, ¿sí?, de esta forma, de manera que tenemos una superficie 1, aquí tenemos una superficie lateral S2, que desdoblada sería un rectángulo, y aquí tenemos una superficie S3, que sería la otra tapa del cilindro. En este caso es un cilindro. No sé si dije rectángulo, cilindro. Entonces, si, fíjense en aquí, sería la parte del plano que toma ese cilindro. Entonces tenemos la misma distancia de un lado que del otro. Entonces, la tapa de un cilindro tendríamos de esta manera una tapa superior, que en este caso es S1, una tapa inferior, que es S2, y esta otra tapa, que si la desdoblamos, es un rectángulo. A eso me refería recién como rectángulo. Y este lado, ¿sí?, sería el perímetro de la superficie 1, este otro lado, límite de la superficie S2, y como es la tapa de un cilindro S1, S2 tendrá, S3, perdón, tendrá la misma, el mismo tamaño, S3, y esto sería S2. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular, usar para esta superficie, ¿sí?, el teorema de Gauss. Entonces tenemos
la integral a través de S, que es toda la superficie del cilindro, de escalar ds. Igual. Entonces aquí tenemos, como es positiva la carga del plano inclinado, E, que en este caso está representado por las líneas de campo azul, por la superficie C1 es saliente. Coincide, ¿sí? Con, y lo vamos a dibujar aquí, con un vector superficie de S, y lo vamos a dibujar con verde. Si esta es la superficie C1, perpendicular a la superficie C1, vamos a tener DS1. Entonces yo voy a hacer esto. Voy a expresar esta integral distribuyendo por cada una de las superficies C1, C2 y C3. Entonces voy a tener E, módulo del primer vector, por el módulo del segundo vector, que en este caso es S1. Por el coseno, si ustedes ven, DS1 y E forman 0 grados. O sea que me queda E por DS1. ¿En qué superficie? S1. Más. Tengo que calcular E por DS2 a través de C2. S2 es la superficie lateral. DS2, fíjense, la dirección que tiene, perpendicular al campo E. Por lo tanto, aquí aparece coseno de 90 grados. Y el coseno de 90 grados vale 0. O sea que el aporte que nos hace el flujo a través de la superficie lateral S2 es nulo. Y nos falta sumar el aporte que nos hace la superficie S3, que tenemos E por DS3, ¿sí? Módulo del primer vector por módulo del segundo, y nos fijamos. DS3, en este caso, habíamos dicho que siempre el vector DS3 o diferencial de superficie es saliente a la superficie. Entonces, vamos a dibujarlo aquí, un vectorcito saliente. Este será DS3. Entonces, E, fíjense en que E también es saliente aquí, ¿sí? E y DS3 tienen la misma dirección y el mismo sentido, o sea que el ángulo de 0 grados, entonces nos va a quedar coseno de 0, que vale 1, de manera que nos queda esta expresión. Entonces, esto tiene que ser igual a la carga neta por el teorema de Gauss sobre epsilon 0. Entonces, la primera expresión, esta, ¿sí? Observen que a una determinada distancia es constante. Puedo sacar fuera del signo integral y me va a quedar E por el valor de la superficie de la tapa, que es S. Más, esto vale 0, y lo que nos queda es también E constante a una determinada distancia fuera del signo integral por el valor de la superficie de la tapa, que dijimos que como es un cilindro vale lo mismo S. Y del otro lado nos va a quedar cuneta, que la podemos despejar de aquí, como sigma por S. Entonces nos queda aquí sigma por S sobre epsilon 0. De esa manera nos queda 2 veces epsilon 0 por S igual a sigma por S. Aquí se nos simplifican las S y nos va a quedar E, voy a poner aquí así se ve, E igual a sigma sobre 2 epsilon 0. Y esta es una expresión muy interesante porque fíjense el valor del campo eléctrico
La intensidad del campo eléctrico no depende de la distancia, solo depende de la distribución de la carga en la superficie. O sea que en cualquier punto ubicado alrededor de un plano infinitamente cargado, lo único que tengo que hacer es saber cuál es su densidad de carga, superficial de carga, y dividirlo por 2 sobre epsilon 0 y encuentro la intensidad de campo eléctrico. Bueno, el teorema de Gauss básicamente sirve para encontrar campos eléctricos usando superficies gaussianas, que son superficies interesantes, superficies simétricas, que nos permitan determinar, aplicar primero el teorema de Gauss y después determinar el campo eléctrico. Y se los dejo planteado y lo voy a retomar en un video o en la clase que viene cuando ustedes me consulten. El caso de un conductor infinitamente largo, cargado, ya que este conductor tiene una carga Q distribuida a lo largo de toda la línea, de toda la longitud L, y me interesa determinar el campo eléctrico a una distancia R. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar como superficie gaussiana también un cilindro. En la cara lateral, si ustedes observan, como la cara en este caso es positivo, E y DS1, que es de la cara lateral, son paralelos. En la parte de las caras, digamos de las tapas del cilindro, DS y E son perpendiculares, con lo cual no aportan. Entonces el único aporte lo tenemos en la cara lateral. Y aquí lo que vamos a definir es lambda, ¿sí?, como la carga distribuida a lo largo de la longitud, que va a ser la densidad lineal de carga. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase teórica. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que anden muy bien. Profe, Sí, ahí te atiendo. profe.